Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Empecemos con Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky ha reafirmado la posición de su país de no reducir el número de efectivos militares como condición de paz. Y también ha reafirmado la negativa del gobierno ucraniano de reconocer territorios que han sido anexados por la fuerza o que vienen siendo ocupados por la Rusia de Putin. Vamos con el informe. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reafirmó este jueves su rechazo a cualquier reducción de las Fuerzas Armadas de su país, como parte de un eventual acuerdo de paz con Rusia. Durante una visita a la región de Chernihiv, al norte del país, Zelensky dejó claro que el mantenimiento de un ejército fuerte es una prioridad innegociable para Ucrania. Para nosotros es una prioridad un ejército fuerte, por eso es una línea roja. Ninguna reducción de nuestro ejército, declaró el mandatario en una reunión con autoridades locales. Subrayó que su gobierno tomará todas las medidas necesarias para preservar la capacidad militar actual, que, según cifras oficiales, asciende a 880.000 soldados. Además, Zelensky reiteró que Ucrania no reconocerá la anexión de los territorios ocupados por Rusia. Es territorio ucraniano. Es para nosotros una de las principales líneas rojas, enfatizó, reafirmando su postura de que cualquier negociación debe respetar la soberanía y la integridad territorial del país. Las declaraciones del presidente ucraniano se producen en un contexto de crecientes presiones diplomáticas para encontrar una salida negociada al conflicto. Mientras algunas voces sugieren concesiones territoriales o militares para alcanzar la paz, Zelensky ha insistido en que Ucrania no aceptará términos que comprometan su seguridad o soberanía. El mandatario también aprovechó su visita a Chernihiv para supervisar las condiciones de defensa en la región y evaluar las necesidades del ejército en el frente norte, en un momento en que las fuerzas rusas continúan sus ofensivas en el este y sur del país. El jueves pasado, Volodymyr Zelensky visitó la región de Chernihiv, ubicada en el norte del país cerca de la frontera con Rusia. Y en esta visita aprovechó para reafirmar la posición de su país, que se mantiene firme ante esta guerra de agresión emprendida por Rusia en febrero del 2022. Entre los principales puntos de la postura de Volodymyr Zelensky y de sus declaraciones está el negarse a reducir el número de efectivos militares de Ucrania como una condición para negociaciones de paz. Al respecto, el ejército ucraniano cuenta con más de 880.000 efectivos. Y sería absurdo pedir que reduzca el número de efectivos mientras está en plena guerra como una condición para la paz. Ahora, con relación al número de efectivos y las bajas que se han dado a lo largo de la guerra, de acuerdo con diversos cálculos, habrían caído en combate, caído en el campo de batalla alrededor de 100.000 ucranianos. Por su parte, Rusia habría perdido unos 150.000 hombres, aunque hay fuentes que señalan que la mayor cantidad de bajas estaría del lado ucraniano. En todo caso, Ucrania cuenta con muchos menos efectivos por tener una población menor, y las bajas en Ucrania, al margen de ser mayores o menores que las que pueda tener Rusia, afectan mucho más a este país. Ahora, el hecho de estar en posiciones defensivas implica que la mayor cantidad de bajas corre por parte del lado atacante, aunque también hay que tener en cuenta que los ucranianos pueden haber perdido muchos hombres en los contraataques en contra de las posiciones rusas. Ahora, el otro punto importante de las declaraciones de Volodymyr Zelensky se refiere a los territorios. Ucrania se niega a reconocer la anexión de territorios ocupados por parte de Rusia. Y este punto concretamente señala el reconocimiento de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania como una de las bases para las negociaciones de paz. Y en este punto es bastante difícil que se pueda llegar a un acuerdo con Rusia, en vista de que Rusia precisamente no reconoce la integridad territorial ni mucho menos la soberanía de Ucrania. En 2014 no hubieran invadido y anexado Ucrania ni promovido
digamos, el establecimiento de repúblicas separatistas en la región del Donbass y no hubieran atacado de manera ya generalizada en el 2022 en caso, pues, si es que respetaran la soberanía ucraniana. Lamentablemente hay una situación de hechos consumados y es muy difícil que Ucrania recupere, pues, Crimea y buena parte del Donbass. Y se debería negociar en base a esta realidad, lo que no implica la promoción o creer, pues, que Ucrania tiene que someterse a una suerte de rendición incondicional. Tampoco está en una situación así. Pero lo que sí es que ha perdido buena parte de su territorio y las negociaciones deben ir por un camino que vaya a que Ucrania pueda mantener la mayor parte del territorio, digamos, en disputa. Pero el hecho, pues, de negarse o plantear, pues, el reconocimiento de su soberanía como condición para negociaciones de paz hace bastante difícil las negociaciones. Pero por parte de Rusia también hay posiciones intransigentes y mucho más. Los objetivos de Rusia se mantienen firmes. Ocupar los territorios que son ricos en recursos, tienen buena parte de ellos. Por otra parte, desmilitarizar Ucrania. Están lejos de este objetivo. Ucrania está mucho más armada que al inicio de la guerra. Y por otra parte, lo que buscaría Rusia sería imponer en Ucrania un gobierno prorruso, digamos, parecido al de Alexander Lukashenko en Bielorrusia. En caso de lograr esto, ya tendrían, digamos, el control o la esfera o el control de la esfera de influencia o de los territorios, pues, que conformaron los países con los que se estableció se suscribió en 1922 el Tratado de Creación de la Unión Soviética, que se suscribió con la firma de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, la de Ucrania, la de Bielorrusia y la de Transcaucasia, que es donde se encuentran Georgia, Armenia y Azerbaiyán, que son países que están dentro de la esfera de influencia de Rusia. Y si es que tratan de, digamos, salir de esta línea, se promueven, pues, situaciones como las que se han dado en Osetia del Sur y Rusia promueve, pues, a los separatistas de estos países, manteniendo el control de estos países cuando no es que los invade. Ahora, de acuerdo con el relato ruso, como lo hemos señalado en otras ocasiones, acá estamos viendo un relato que es incompatible con la realidad. La realidad es que hay una guerra de más de 3 años, pero de acuerdo con Rusia hay una operación militar especial. Una operación militar especial para desnazificar, entre comillas, a Ucrania. Una operación que debía durar unas semanas y que, como lo hemos mencionado, ya va por ha pasado los 3 años. Y en la que Rusia se ha visto forzada a utilizar ya a estas alturas tanques de inicios de la Guerra Fría y a requerir, pues, de efectivos militares de Corea del Norte. Y bueno, el mes pasado, por la presión y con la mediación de Estados Unidos llegó a acuerdos tanto con Ucrania como con Rusia, en los que ambos estados se comprometían a un alto al fuego en infraestructura y en el Mar Negro. Sin embargo, luego el Kremlin emitió un comunicado en el que señalaban que una condición clave para la paz es el cese total de la asistencia militar extranjera y el suministro de información de inteligencia a Kiev. Es decir, que para negociar la paz, Putin exige que el país agredido esté inerme para así poder derrotarlo y lograr una rendición incondicional. Y al parecer estos acuerdos a los que se llegó con la mediación de Estados Unidos han quedado en nada. De acuerdo con la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova, es decir, la portavoz de Sergei Lavrov, ha pasado esto, ¿no? La situación es la siguiente. Desde el 18 de marzo del 2025, en que entró en vigor el acuerdo mutuo acordado por Rusia y Estados Unidos sobre los ataques contra el sistema energético, observamos una serie de ataques selectivos contra instalaciones. Se trata de un incumplimiento ostensible porque no es observada por el régimen de Kiev. Estos ataques, contrariamente a las afirmaciones que intentan justificarlos como una supuesta necesidad militar, tienen obviamente un carácter exclusivamente provocador y demostrativo. Es decir, que para Rusia, luego de los acuerdos, de señalar, pues, que se iba a establecer un acuerdo de paz, puso condiciones inaceptables. Quien está incumpliéndolo todo los acuerdos es Ucrania. Y como muestra de que Rusia no tiene ningún interés
en llevar a cabo pues, negociaciones, verdaderas negociaciones de paz. Este lunes han realizado un bombardeo en el que han fallecido alrededor de 20 civiles ucranianos. Un bombardeo en la zona de Kryvyi Rih, que es la zona, la provincia a la que pertenece el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Entonces, en conclusión, lo que estaría buscando Rusia, al margen de la retórica para acuerdos de paz que no les interesan, es que la guerra sea rentable para, de ese modo, lograr pues, una rendición incondicional por parte de Ucrania. Lograr, por la presión diplomática, lo que en 3 años de guerra no consiguen hasta la fecha. Y es difícil que Ucrania trance en esos acuerdos, al margen de la presión que pueda venir por parte de Estados Unidos. Y en este contexto es que se enmarcan pues, las declaraciones del presidente ucraniano, que son completamente lógicas y válidas. No se puede pedir que reduzca sus efectivos militares cuando está siendo atacado, y se entiende que como posición negociadora sea intransigente con respecto a sus territorios, al margen de que en los hechos buena parte de ellos hayan sido perdidos, pero tiene que tener una posición firme para poder negociar. Bueno, vamos ahora a una pausa y regresamos con la posición de Estados Unidos con respecto a la OTAN. Seguimos en Informe Extra. El gobierno de Donald Trump señala que Estados Unidos se mantendrá en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Sin embargo, exige a los Estados miembros que aumenten su gasto militar al 5% de su Producto Bruto Interno. Vamos con el informe. En su primera visita a la OTAN, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que Estados Unidos continuará en la Alianza Atlántica, destacando el compromiso de su país con la seguridad colectiva. Sin embargo, Rubio subrayó la necesidad de que los aliados incrementen su gasto militar al 5% de su PIB, una meta también aplicable a Estados Unidos, que actualmente invierte un 3.38% de su PIB en defensa, según las proyecciones de la OTAN para el 2024. El mensaje de Rubio llega en un contexto de creciente tensión internacional, donde la seguridad global está bajo constante amenaza. En sus declaraciones, el secretario de Estado insistió en que la postura de Estados Unidos frente a la OTAN es firme y clara, y que el presidente Donald Trump ha dejado en claro su apoyo a la organización. Vamos a permanecer en la OTAN, afirmó Rubio, mientras desmentía las especulaciones en los medios sobre un posible alejamiento de la alianza. Rubio también destacó que, si bien algunos países pueden tener dificultades internas para aumentar su gasto en defensa, el contexto internacional, marcado por la guerra en Ucrania, demuestra la necesidad de una OTAN más fuerte y mejor equipada. En este sentido, la ministra sueca de Exteriores, Maria Malmer Stenergaard, y el ministro noruego, Espen Barth Eide, respaldaron la postura estadounidense, destacando la fiabilidad de Estados Unidos como socio de la alianza. De cara a la cumbre de la OTAN en La Haya, se espera que los aliados acuerden un nuevo objetivo de gasto militar, posiblemente entre el 3 y el 3.5%, con el fin de garantizar la seguridad a largo plazo en Europa y el mundo. En la cumbre de Newport, realizada en Gales en el 2014, los Estados miembros de la OTAN, entonces 28, acordaron que el gasto en defensa de cada uno de estos países sea del 2%. Al parecer era la reafirmación de un acuerdo que se hizo años antes, en el 2006, en otra cumbre de la OTAN en Riga. Pero bueno, el contexto en el que se dio la cumbre de Newport era ya bastante diferente. El tiempo había cambiado la realidad geopolítica de Europa. Este acuerdo de aumentar al 2% entonces el gasto en defensa de los Estados miembros de la OTAN se dio meses después de la anexión de la península de Crimea por parte de Rusia y del inicio de la guerra del Donbass, la guerra entre el Estado ucraniano y las provincias separatistas del Donbass promovidas por la Rusia de Putin. Entonces se llegó al acuerdo del 2%.
Y el punto es que a la fecha no todos los Estados miembros de la OTAN cumplen con el 2%, ni siquiera se cumple con el 2% y ahora Estados Unidos está impulsando la propuesta de que se llegue a un gasto del 5%. De los 32 Estados miembros de la OTAN, porque entre el 2014, en que se llegó al acuerdo del 2%, y la fecha actual, han entrado 4 miembros. Entró Montenegro, Macedonia del Norte y tras la guerra de Ucrania, Finlandia, tras el estallido de la guerra de Ucrania, Finlandia y Suecia. Bueno, de los 32 estados, 16 no cumplen ni siquiera con el 2%. Con respecto a los que sí cumplen con por lo menos el 2% o más, destaca Polonia, que gasta el 4.12% de su PBI en defensa. Grecia está en un 3.76%. Los estados bálticos, que fueron víctimas de Rusia, entonces la Unión Soviética, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial o previo a la Segunda Guerra Mundial, también cumplen con este gasto, superan el 2%. Por otra parte, las dos principales potencias militares de Europa, Francia y el Reino Unido, también superan el 2%. Francia gasta 2.01% y el Reino Unido 2.07%, mientras que Estados Unidos a la fecha está gastando el 3.36% en defensa. Ahora, y ahora Trump pretende que sea el 5% del gasto, incluido Estados Unidos, pero ni siquiera Polonia alcanza ese porcentaje. Ahora, ¿cuánto es lo que gastan, digamos, los principales adversarios del mundo occidental o de la OTAN en defensa? Me refiero a Rusia en primer lugar y en segundo lugar China, porque la OTAN está creada para la defensa en Europa y en el Océano Atlántico, pero bueno, incluíamos a China, también adversario del mundo occidental, digamos. Rusia gasta el 6.7% de su PBI, mientras que China gasta el 7.2%, ¿no? Y estos son pues los grandes adversarios. Esta realidad explica la necesidad de aumentar el gasto en defensa en cada uno de los Estados miembros de la OTAN. Y bueno, esto es una necesidad y no implica que, digamos, Donald Trump en este punto se puede criticar o cuestionar algunas de sus medidas, pero acá es totalmente acertado que presione a sus aliados para que cumplan con el acuerdo, con poder pues estar en condiciones de cumplir con las necesidades establecidas, las necesidades de defensa establecidas en el acuerdo de suscripción, en el acuerdo de Washington, que es el acuerdo de creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, en 1949. Escuchemos al respecto las declaraciones del secretario de Estado de Donald Trump, Marco Rubio. We do want to leave here with an understanding that we are on a pathway, a realistic pathway, to every single one of the members committing and fulfilling a promise to reach up to 5% of spending. That includes the United States will have to increase its percentage. Because if the threats truly are as dire as I believe they are, and the members of this alliance believe they are, then that threat has to be confronted by a full and real commitment to have the capability to confront these things, to confront them. And that's been the message President Trump had in his first administration, and it's the one he brings into this one. He's not against NATO. He is against a NATO that does not have the capabilities that it needs to fulfill the obligations that the treaty imposes upon each and every member state. And it wants our and no one expects that you're going to be able to do this in 1 year or two, but the pathway has to be real. Bueno, entre el 25 y el 26 de junio se dará la próxima cumbre de la OTAN en La Haya y será la oportunidad para que los Estados miembros lleguen a un acuerdo con respecto a el nuevo porcentaje de gasto que se requiere pues, para que la OTAN esté en óptimas condiciones de defenderse, sobre todo ante una Rusia que ha evidenciado que es capaz de recurrir a la vía militar para cumplir con sus objetivos, con los objetivos de Putin, ¿no? Desde que tiene una posición marcadamente nacionalista, expansionista y beligerante, y que no hay garantías de que una vez que acabe la guerra de Ucrania se quede contento, ya sea si es que gana o si es que pierde, porque podría, por ejemplo, tratar de incorporar pues, parte de Finlandia o los estados bálticos. Hay una situación de tensión y es necesario el aumento en defensa. Ahora,
Que sea un 5%, que se alcance al 5%, tal vez es una medida de Donald Trump para que por lo menos pasen del 2%. Pero teniendo en cuenta también el gasto en defensa de los países, de las potencias adversarias, de las potencias occidentales, Rusia y China, también se entendería que esté buscando pues, la necesidad de alcanzar, de que sus aliados busquen, traten de llegar a este porcentaje. El tema es que si se llegó al acuerdo en el 2014 del 2% y 16 de los 32 Estados miembros de la OTAN no cumplen, no hay garantías de que proponiendo el 5% se pueda hacer, a menos de que Donald Trump, mediante otras formas pues, de presión, logre que estos estados accedan pues, a disponer, a destinar el 5% de su PBI en defensa. El problema, y aquí hasta el punto, está en que estos estados, los gobiernos de estos estados tengan la voluntad y la capacidad de asumir ese gasto. Bueno, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra. Francia y Argelia normalizan sus relaciones diplomáticas tras meses de tensión. Vamos con el informe. Las relaciones entre Francia y Argelia han vuelto a la normalidad, según anunció este domingo el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, tras reunirse durante 2 horas y media con el presidente Abdelmadjid Tebboune en Argel. El diálogo marca el fin de meses de tensión, desencadenada cuando Emmanuel Macron respaldó en julio pasado un plan de autonomía para el Sahara Occidental, bajo soberanía marroquí, una postura que enfadó a Argelia, firme defensora del pueblo saharaui. Desde entonces, se habían paralizado mecanismos de cooperación económica, de seguridad e incluso el comercio agrícola. Uno de los sectores más afectados fue el del trigo. Desde octubre, Argelia dejó de comprar granos franceses, afectando duramente a los exportadores. Barrot afirmó que Tebboune le garantizó voluntad de relanzar los intercambios, especialmente en agroindustria, automoción y transporte marítimo. En materia de seguridad, la cooperación antiterrorista también se había interrumpido. La situación se agravó con la detención y condena a 5 años de prisión del escritor franco-argelino Boualem Sansal, de 80 años. Barrot pidió un gesto humanitario por parte de Argel. El conflicto diplomático también impactó en el debate migratorio en Francia. El gobierno de Macron evalúa modificar el acuerdo bilateral de 1968 que facilita la residencia de argelinos ante la negativa de Argel de aceptar el retorno de sus ciudadanos con órdenes de expulsión. Las heridas del pasado colonial siguen presentes, pero ambas partes parecen dispuestas a reconstruir un vínculo estratégico que afecta directamente a la economía y la seguridad de ambos países. Veamos un poco de la historia, repasemos un poco de la historia compartida entre Francia y Argelia como para entender cómo se desarrollan sus relaciones diplomáticas hoy en día. Argelia fue colonia de Francia a partir de 1830. En 1954 empieza la Guerra de Liberación de Argelia. 1954 es un año y un contexto bastante complicado para Francia. No habían pasado tantos años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y aunque Francia había estado en el bando vencedor, en los hechos perdió la guerra porque su territorio fue ocupado y dividido por los alemanes. La Francia ocupada y la Francia de Vichy, que era un régimen que era parte del eje. Ahora, en 1954 empieza la Guerra de Liberación de Argelia, pero también en ese año acaba la Guerra de Indochina, que había empezado en 1949 y que implica, pues, que llevó a la derrota de Francia y a la pérdida de sus colonias en los territorios que actualmente pertenecen a Vietnam, Laos y Camboya. Entonces, en ese contexto se da una guerra en la que murieron alrededor de más de 300.000 personas, 1 millón quizá de personas de estos territorios, afectó el gobierno de Charles de Gaulle y en 1962
se llega pues a un acuerdo, los acuerdos de Evian, que permiten un referéndum para poder, en el que los argelinos decidieron pues su autonomía. Ahora, el tema de discordia entre Argelia y Francia ha sido la zona del Sahara Occidental, que está en soberanía de Marruecos, que es otro estado. Pero en esa zona está el pueblo saharaui, que es apoyado por Argelia, lo que genera disputas o problemas y tensión entre Argelia y Marruecos. El punto es que Francia propuso una salida, que era dar cierta autonomía a esta región, algo que no le gustó al gobierno argelino y que reaccionó, y lo que generó pues este problema diplomático entre Argelia y Francia. Argelia dejó de comprar grano a los franceses. También se puso en pausa la colaboración antiterrorista y, en fin, pero finalmente Francia reaccionó para terminar con evaluar pues la modificación del acuerdo de 1968 referido, que facilita la residencia de argelinos en Francia. Actualmente hay entre 1.7 y 2 millones de personas con ascendencia argelina en Francia, muchos de ellos con doble nacionalidad. Esto los hubiera afectado, pero finalmente los ministros de Relaciones Exteriores de ambos estados se reunieron, negociaron y lograron la normalización de las relaciones diplomáticas entre dos países que tienen una historia común de muchos años, una historia común nada armoniosa, pero que ha generado muchos vínculos y que implica pues, que haya una importante población de argelinos en Francia. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.